Buenos días. Buenos días. Si quieren ir tomando asiento, por favor, que vamos a comenzar el desayuno coloquio. Bien, pues muy buenos días y bienvenidos a este acto que organiza por vez primera en Córdoba el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía, dentro de la programación de la Noche de las Telecomunicaciones, que este año celebra su 19ª edición. Es un evento que tradicionalmente congregaba en la ciudad de Sevilla al sector tecnológico de Andalucía y que en esta ocasión hemos decidido, la Junta Directiva ha decidido que bajo el lema de la conexión vital, que ha sido estratégica durante la pandemia, la conexión de la telecomunicación y la vuelta a la presencialidad de los eventos, arrancar un recorrido por toda Andalucía con distintos temas de interés estratégico para esta tierra con la tecnología. Y nada mejor que arrancar en Córdoba con un proyecto que es pionero y puntero, como va a ser la base logística del Ejército de Tierra, que va a suponer pues, que España tenga una razón de Estado tecnológica de primer nivel, y hemos querido arrancar la conexión vital en Córdoba hablando de digitalización de la industria en el sector de la defensa. Tiene la palabra José Casanova, de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros, para iniciar este acto. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un placer estar hoy aquí en Córdoba con todos vosotros, con tantos compañeros de profesión. Es para mí un honor representar hoy al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y Ceuta en estas jornadas para la digitalización de la industria en el sector militar, y un lujo contar con un ponente como don Ricardo Martín Flusa y un anfitrión pues como don José María Bellido, alcalde de Córdoba, a quien le cedo la palabra. Su presencia aquí, además de avalada por esa intensa trayectoria, viene motivada por ser el presidente de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica, Seguridad y Espacio, TEDAE, la principal patronal, diría yo, de todas aquellas empresas que tienen relación con el Ministerio de Defensa y con el Ejército de Tierra para colaborar en los objetivos de defensa nacional. Por tanto, es una voz más que autorizada para analizar el objeto de este coloquio, el objeto de este desayuno, la digitalización en la industria vinculada al sector de la defensa. Y como ya se ha dicho, Córdoba será un lugar de referencia en toda España en esa digitalización de la industria de defensa, cuando entre ya en funcionamiento, cuando entre en carga la futura base logística que el Ejército de Tierra va a impulsar en los próximos años en nuestra ciudad. La base logística General de Ejército Javier Varela, que se ubicará en los terrenos de La Rinconada. Es un proyecto donde, como todos ustedes saben, ya hemos dado paso en firme con la firma del convenio adecuado para la cesión a defensa de los terrenos ubicados en el polígono industrial donde se va a ubicar y del protocolo que rige las relaciones entre Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba y Gobierno de la Nación, Ministerio de Defensa, para todo lo que conlleva en materia de financiación y de obligaciones de cada una de las partes. Ese proyecto es vital para Córdoba, es un proyecto que marca el futuro de nuestra ciudad durante décadas. Una iniciativa que va a suponer una oportunidad para lograr un sustancial cambio en el modelo productivo de Córdoba, también de nuestra provincia, porque innovación, digitalización, logística serán elementos fundamentales en esa apuesta del Ejército de Tierra y del Ministerio de Defensa en su tarea fundamental para la defensa nacional, en el objetivo de establecer una base de apoyo a todas las fuerzas terrestres que operan sobre el terreno. Córdoba está ayudando y está dispuesta a hacer que Defensa pueda cumplir con su misión de concentrar todas sus bases logísticas. Quedan pasos por dar. Tenemos que firmar el acuerdo económico, tenemos que llevar a cabo todas las modificaciones urbanísticas necesarias, las pertinentes, para que ese proyecto sea una realidad. Tenemos que ver el inicio y la culminación de la obra civil, pero ya hemos empezado. A partir de ahora procederemos a la urbanización de los futuros terrenos
donde se ubicará la base para que el Ejército de Tierra pueda comenzar cuanto antes la construcción de su proyecto. Un proyecto capital para la logística militar del Ejército de Tierra y para el objetivo y la misión de defensa nacional. Una iniciativa que, como ya he dicho, tiene un componente fundamental de innovación y de digitalización, de la nueva industria que viene por delante. Y, sin duda, una de las personas que mejor nos puede explicar ese futuro de innovación y digitalización de la defensa nacional. Una de las personas que puede ayudarnos más a conocer los posibles desarrollos que puede tener un proyecto como el de la base logística es el protagonista de este encuentro al que he tenido la suerte y el honor de poder presentar, Ricardo Martí Flussà, a quien le doy la palabra. Muy buenos días a todos. Y en primer lugar, me toca agradecer esta invitación para estar presente en las mañanas de la noche, que se configuran dentro del programa de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. Mi enhorabuena a la organización y especialmente al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación que hacen posible estas jornadas. Para mí, además, son muy especiales porque son unas jornadas que me ayudan un poco a recuperar el aliento y volver a esa normalidad pospandemia. Nos desplazamos, nos relacionamos con los demás, podemos saludar, abrazar a nuestros amigos, en fin, todo esto, gracias a vosotros, me habéis permitido hoy aquí en la ciudad de Córdoba. Por lo tanto, una buenísima excusa para desplazarnos y empezar a volver a esa normalidad. Y también quiero destacar el honor que es para mí compartir esta mesa con el alcalde de Córdoba, don José María Bellido, y también con representantes de los colegios de ingenieros de telecomunicación. Realmente la presentación que me he hecho es absolutamente inmerecida y, como yo le decía al principio, me dice, no digas nada más que soy viejo. Entonces, claro, al ser viejo, pues claro, he tenido la posibilidad de hacer muchas cosas en la que ya es, pues la verdad, pues bastantes años de vida profesional. Bueno, pues el tema que hoy me gustaría abordar es el de la importancia de la transformación digital en el sector de la defensa. Y Córdoba es tal vez el mejor escenario para hablar de ello, con ese ambicioso, más que ambicioso, proyecto que tenemos frente a nosotros, que es la futura base logística del Ejército de Tierra. Y os aseguro que es una enorme oportunidad, y no solo para esta preciosa ciudad, sino también para todo ese ámbito de influencia que es claro y que es determinante. Y además esto supone un acicate añadido a la recuperación económica que estamos presenciando tras los duros meses de pandemia que nos han afectado a todos en mayor o en menor medida. Yo creo que está a la vista de todos que estamos ya vislumbrando esa sociedad 5.0 y que pretende ser ese estado ideal hacia el que avanzar para beneficiar al conjunto de los ciudadanos, pero sin que nadie se quede atrás y obteniendo el máximo aprovechamiento de las transformaciones tecnológicas que se están produciendo. Y en el caso de España tenemos el convencimiento de que hay que hacerlo junto a otros ámbitos industriales y también desde los sectores que representa TEDAE, y en la jornada de hoy, muy especialmente, quiero hablar desde el mundo de la defensa. Porque a pesar del shock repentino y la paralización del trabajo a nivel nacional e internacional que supusieron la incidencia del coronavirus y las restricciones que hemos sufrido, el carácter profundamente y totalmente anticíclico de nuestra industria y su resistencia nos han permitido sobrellevar mejor esta situación de extrema complejidad y avanzar, retomando proyectos y participando en retos que ahora se presentan. Todo ello supone hasta qué punto es importante nuestro sector. Somos un sector refugio para la economía nacional y, sobre todo, para la solidez que volvemos a reflejar enfocando siempre el futuro. En la mañana de hoy no voy a hablar, como en otras ocasiones, de la excelencia de nuestros productos, de sus necesarias aplicaciones o de las tecnologías de vanguardia de las empresas de los sectores que representa nuestra asociación, TEDAE. Hoy voy a intentar compartir con todos vosotros nuestra visión desde el punto de vista de la industria, de los retos que tenemos ante nosotros como empresas y, sobre todo, de la enorme oportunidad que representan los fondos de recuperación europeos. Sabemos que los fondos de recuperación no se van a orientar solo a sectores o a empresas, sino que tienen como fin alcanzar lo que es más importante, objetivos país,
objetivos país, que transformen, que sean capaces de transformar la realidad económica que vivimos, y en esto creo que podemos mucho que decir y Córdoba va a tener mucho que decir. Yo creo que todos los que estamos aquí coincidimos en el carácter estratégico que la industria española tiene para la economía, para su papel esencial en el bienestar de los ciudadanos y que la hace, por lo tanto, susceptible de recibir ayuda de esos fondos de recuperación europeas. Pero nuestro principal reto, a través de la digitalización, es convertirnos precisamente en industrias imprescindibles para la sociedad, para la economía y, en definitiva, para construir esa España moderna, solidaria y protagonista, que es lo que queremos todos. Es decir, algo que no nos haga invertir en tecnología, en digitalización o en industria de defensa para ser mejores, sino que somos mejores porque invertimos en digitalización, en tecnología y en defensa. Los retos siempre implican objetivos difíciles, pero al mismo tiempo yo creo que ya está muchas veces repetido que representan estímulos para quien los afronta. Y a lo largo de mi vida profesional, créanme si les digo que me he encontrado ante numerosos y complicados retos que cuando se consiguieron siempre reunieron dos aspectos: objetivo compartido y pasión por el resultado. Y en este caso, como me han preguntado antes los medios de comunicación, existen las dos cosas. Objetivo compartido por todas y cada una de las administraciones y las instituciones, no solo la administración local, autonómica y nacional, sino también el ejército. Y todo ello está claro, y pasión por el resultado. Y esa pasión por el resultado, estoy seguro que está aquí, está presente y la veremos cada día más intensa. Porque estoy también convencido que cuando en España aunamos la pasión al por qué hacemos algo, se logran cosas extraordinarias. Y nuestras industrias, sus productos, la aplicación de sus tecnologías en otros sectores, su tradición y su enorme capacidad de superar crisis son una historia constante de éxito en superar esos retos. Y es el momento de compartir objetivos y la pasión por construir un modelo de sociedad, ese modelo de sociedad moderno, sostenible y digital, porque el reto es España. El reto es España. Tenemos el talento necesario y ahora, por fin, y por una vez, me atrevo a decir, tenemos recursos. Por una vez parece que hay dinero, cosa que cuando llevas muchos años en la administración te das cuenta que es escaso cuando aparecen esos momentos. Bueno, pues bien, ahora existen. Sabemos que en España vamos a recibir 72 millones de euros de la Unión Europea en subvenciones no reembolsables y 68.000 millones en crédito. 140.000 millones en los próximos 6 años. Estos fondos equivalen al 11% del PIB y duplican los 40.000 millones de euros que España recibió de los fondos de cohesión europeos entre los años 2014 y 2020. Por lo tanto, nos encontramos ante el plan más grande jamás financiado por presupuestos comunitarios. Y todo ello estamos en un momento de cambio, en una encrucijada. Hemos dejado atrás definitivamente el siglo XX y debemos establecer las bases de esa sociedad 5.0 con un modelo de país más digitalizado, más sostenible y, sobre todo, centrado en las personas, basado en una industria más competitiva y con el desafío de que nadie se quede atrás. Pero para fijar estos objetivos debemos observar antes qué pasa a nuestro alrededor y qué nos va a afectar en nuestras decisiones. En primer punto, el tema de la globalización. Globalización que va muy ligada a la revolución digital, pero la pugna va mucho más allá de lo comercial, de lo estratégico o de lo político. La pugna es fundamentalmente por quién va a dominar ese gran elemento, ese elemento fundamental, esa piedra angular de la digitalización y que en las próximas décadas va a tener que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial, del Internet de las cosas y un largo etcétera. Y las principales amenazas a las que se enfrenta España para conseguir ser una potencia económica y digital están enmarcadas, muchas de ellas, en las megatendencias globales, en la geoestrategia y en la política de los grandes acuerdos y los grandes equilibrios. Y las industrias de defensa tienen que tener todo esto muy presente. Porque, por otra parte, las constantes disrupciones tecnológicas requieren de un tejido productivo flexible que pueda adaptarse de forma ágil a los cambios. Eso exigirá trabajar, consumir y producir de otra manera. Y todo esto habrá de hacerse, además, en un contexto difícil de debilidad económica de muchas empresas debido a la pandemia.
Y también esa transformación digital, tenemos que tener en la mente, requerirá de importantes inversiones para renovar maquinaria y las infraestructuras. Esas infraestructuras, el retorno financiero se obtendrá en largo plazo, muy a largo plazo. Pero trabajaremos para hacer, evidentemente, una red mucho más tupida, una red mucho más intensa y, sobre todo, mucho más eficiente. Porque la fabricación de tecnología necesita, además, materias primas esenciales, cuyo suministro global, como veré más tarde, está muy concentrado geográficamente. Y también, y tenemos que tenerlo todos presentes, las empresas deberán protegerse de esa amenaza del cibercrimen mediante barreras tecnológicas adecuadas y la consolidación de una cultura de la ciberseguridad. Como os decía antes, la digitalización comenzó transformando un mundo. Estamos en los inicios de un mundo diferente y, sobre todo, nuestra relación con la comunicación. Pronto nos dimos cuenta de que se modificaba algo mucho más importante, que es no solo la comunicación, sino la relación que tenemos todos con el conocimiento. A finales de los años 90 ya estaba presente que esa digitalización, que esa transformación estaba en el ocio, en esa información y hasta en la forma de establecer redes de amistades. Todo ello estaba cambiando. Pero ahora comenzamos a ver cómo la concepción misma del trabajo y los lugares de trabajo, e incluso la distribución de la población en el territorio, no volverá a ser igual. Pero también esa digitalización puede llegar a tener situaciones mucho más complicadas y mucho más peligrosas, porque puede transformar los sistemas políticos y también, y en ello debemos tener especial cuidado, la misma esencia de nuestra seguridad y de nuestras libertades. Por esto es tan importante que tengamos pasos muy claros y muy determinados y cautelosos en lo que puede suponer esta digitalización. Estamos viendo en Asia la conversión del régimen chino en un totalitarismo digital, capaz de automatizar represión, castigar amistades juzgadas inconvenientes o enviar a miles de personas a campos de concentración, porque a través de un control por una serie de aplicaciones pueden llegar a creer y a juzgar, que es mucho peor que creer, que cualquier gesto que han hecho en los espacios públicos correlaciona con una actitud disidente. Es decir, la disidencia se está observando a través de la digitalización. Y en Estados Unidos y en Gran Bretaña hemos visto el ascenso del poder, el ascenso al poder sin control de unos cuantos gigantes digitales que no son necesariamente ni benignos ni neutrales. Esta misma semana el New York Times hablaba del peligro de Facebook y de sus productos como Instagram como, y lo dice entre comillas, una nueva industria del tabaco y del alcohol. Yo veía esto y decía, ¿pero por qué nueva industria del tabaco y del alcohol? Bueno, porque consideraban que había que mantener alejados a los jóvenes para evitar muy peligrosas dependencias. Y no solo empresas como Amazon son repetidamente multadas por abuso de posición dominante o por torcer los mercados para monopolizarlos. En los comienzos de este año hemos visto escenas inimaginables de inestabilidad política en el mismo Washington, y el asalto al Capitolio es solo un aviso de los peligros que puede llegar a suponer el uso indiscriminado y violento de las redes sociales. Recientemente en Estados Unidos, en una encuesta, ha quedado evidente que más de 4 millones de americanos están convencidos que Biden ha robado la presidencia de los Estados Unidos y que el ganador había sido Trump. Todo esto se ha conseguido a base de red social. Porque también existen conceptos que estaban antes en la base de nuestra democracia, como privacidad, información veraz o la participación ciudadana, que se ven subvertidos cotidianamente poniendo en jaque nuestros sistemas políticos democráticos. Y se ven atacados por nuevas formas de criminalidad. Por eso tenemos que tener cuidado, que se apoyan en una estructura de redes muchas veces o casi siempre totalmente incontroladas. Hay dos conceptos que aparecen en nuestros días estrechamente unidos, y los habréis visto todos: sostenibilidad y digitalización. Pues bien, la sostenibilidad es una gran causa, pero no es otra que legar a las siguientes generaciones un planeta y un medio ambiente igual o mejor que el que recibimos.
Pero la digitalización ha de ir asociada a un principio todavía, creo, mucho más importante, que es legar a las siguientes generaciones la certeza de que los derechos democráticos que hoy sentimos garantizados desde hace siglos en nuestro mundo presencial no van a desvanecerse ni erosionarse en el mundo digital. En esta línea, la Unión Europea lo ha tenido bastante claro y en esa Constitución Digital de Europa va a establecer una serie de normas. Ya hay una primera, que es Gaia X, una norma europea destinada a asegurar las garantías de leyes y normas, y una Cyber Resilience Act, que ha anunciado Ursula von der Leyen la semana pasada en su debate sobre el Estado de la Unión. Por ello, es importante ese nuevo marco en el que Europa defina su soberanía en lo digital, como un espacio, sobre todo, de decencia democrática. En España, ya hace unos meses, presentamos esa Carta de Derechos Digitales, a lo que el Consejo de Estado español ha propuesto que sea considerada como una ley orgánica. Por lo tanto, la digitalización es ese proceso imparable, de acuerdo, pero tenemos que tener muy en cuenta lo anterior. Las amenazas que aparecen en su desarrollo y la toma de decisiones que ahora van a ser importantísimas al establecer esta base logística, constituyen una oportunidad sin precedentes, es evidente, pero no podemos ser ajenas en su implantación en el desarrollo de todas estas cuestiones que no podemos olvidar. Pues bien, los años 2021 y 2022 serán los años de la transformación definitiva de nuestra vida por esta revolución. Y, por lo tanto, debemos preguntarnos qué modelo económico, productivo, industrial queremos tener cuando se hayan producido estas inversiones. Y también, ¿qué sectores queremos liderar? ¿Qué es lo que nos parece más importante que debemos empujar? ¿Y en qué ámbitos queremos colaborar con otros países o preferimos seguir solos? Bueno, hay dos posibles actitudes. Podemos esperar y observar lo que hacen los demás, y eso nos hará cada vez más dependientes, o, por el contrario, asumir liderazgos y aprovechar este momento para posicionarnos como uno de los referentes europeos en materia tecnológica. Y para esto resulta absolutamente ineludible que nos apoyemos. Yo os aseguro que no lo digo por pasión de representar este sector, pero nos tenemos que apoyar en sectores como el de defensa, pero simplemente por una cosa, porque disponen de condiciones de partida que permitirán mucho antes alcanzar los objetivos propuestos. Y España debe aprovechar esta oportunidad de los fondos de recuperación, a los que antes me he referido, para mantener esa posición de liderazgo en algunos sectores determinados y concretos, para, a través de la digitalización, mantener esa competitividad internacional. Y esto, el defensa debe ser protagonista en este proceso por ese carácter estratégico del que os hablaba y por la gran transformación de innovación al resto de la industria y ese efecto arrastre. Así lo he hecho en el pasado. Es decir, lo que aprendimos muchas veces haciendo aviones de combate o haciendo unos motores específicos para aviones como puede ser el Eurofighter o ahora el FCAS que está en proyecto, luego todo esto ha ido directamente a la industria civil. Por tanto, creo que esa pandemia que hemos sufrido, esa llegada de mecanismos de recuperación, todo esto hace necesaria una actualización de muchos conceptos y de viejas ideas para poner las nuevas tendencias tecnológicas al servicio de la sociedad. Y este nuevo marco para el desarrollo industrial, esa industria 5.0, debe tener capacidad para lograr objetivos sociales más allá del crecimiento económico. Hay algo que realmente es importante, que es que ese desarrollo, que esa nueva tecnología, que esa digitalización de nuestra industria y de todas las cadenas de suministro no hagan mayor esa quiebra que en todos los países occidentales, en Europa y también, tristemente, en España, está cada vez más grande entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Pero para todo ello, nuestras empresas deben afrontar una serie de retos que requerirán de un esfuerzo inversor y me atrevo a enunciar una serie de ellos. Primero, desarrollar infraestructuras inteligentes que gestionen de forma eficiente y ágil los recursos, garantizando la sostenibilidad en todos los ámbitos y cambiando la forma en que trabajamos, producimos y consumimos. 2,
Aumentemos la eficiencia y la competitividad internacional, contribuyendo al crecimiento económico y a la creación de puestos de trabajo de mayor valor añadido. Insisto siempre en ese mayor valor añadido, a través de la necesaria transformación digital y a través de la formación, porque no me resigno a que seamos tan dependientes de empleo precario y de baja remuneración, que es un empleo que se estremece a cada crisis y que de alguna forma llega a avergonzarnos por la precariedad. En tercer lugar, consolidar una industria digital que nos permita ser más competitivos en los mercados internacionales, con mayor flexibilidad, control y adaptación a los cambios en los procesos de producción, mejor monitorización y explotación de los datos. En cuarto lugar, desarrollar nuevos modelos de negocio, donde las grandes empresas y las pymes busquen nuevos esquemas de colaboración, compartiendo información y riesgos. Nosotros somos un país de pymes, es decir, hay 5, 6, 7 grandes empresas tractoras en España, pero hay enormes, intensas cadenas de suministro eficientes, eficaces, a las que tenemos que ayudar. Quinto lugar, una gestión eficaz del talento y actualizar constantemente ese conocimiento dentro de las empresas. En sexto lugar, aumentar los esfuerzos en materia de ciberseguridad. No me quiero extender mucho más en este tema, pero creo que es absolutamente fundamental y que más afecta a los 4 grandes sectores que nutren TEDAE. Es decir, que la ciberseguridad nos afecta a todos, nos afecta hasta a las personas. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado frente al cibercrimen, el espionaje industrial, en fin, todo ello, y evidentemente las infraestructuras críticas, ¿no? Y en lo que respecta a la industria de defensa, me gustaría referirme también a otro reto, muy brevemente, y ya tal vez pues, para terminar mis palabras y para, pues, si tenéis cuestiones que puede suscitarse y que os pueda contestar, ¿no? Que es ese otro reto, es el de la soberanía tecnológica. Es decir, que tenemos que disponer de determinadas capacidades que han demostrado ser estratégicas y tenemos que asegurar su suministro. Es evidente que estas tecnologías serán siendo necesarias en un mundo cada vez más complejo, globalizado y digital, y son importantes, son fundamentales tener esa soberanía, pero como un elemento fundamental para el equilibrio de poderes. Es decir, que no importa quién las tenga, importa muchísimo quién pueda tenerlas. Porque a lo largo de la historia, la tecnología no solo ha sido un factor fundamental de transformación de las economías y de las sociedades, sino también un elemento de primer orden en el equilibrio internacional de poder entre los Estados. Y eso desde el principio, desde quien inventó la rueda, quien inventó las primeras catapultas para atacar las ciudades. Todo esto es tecnología. Ahora es otro tipo de tecnología, evidentemente mucho más sofisticada, pero quien tiene el poder de esa tecnología es una forma de poder entre los Estados y también es absolutamente capaz y modular relaciones internacionales. Y Europa, yo creo que está teniendo cada vez mayor concepto de la importancia de esa autonomía, de esa soberanía tecnológica. En la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el año 2020, justo antes de la pandemia, se consideró que todo ello teníamos que tener un especial cuidado, y ya he hablado antes de lo que hablaba de Ursula von der Leyen en lo que se refiere a la ciberseguridad. Pero en esa lucha por tener el control de la tecnología, vemos claramente esa competencia entre Estados Unidos y China, competencia que es cada día más virulenta. Estados Unidos, como sabéis, ha impuesto controles de exportación para los semiconductores para cortar las líneas de suministro a China y, evidentemente, ha presionado a sus aliados, entre otros nosotros, en todo el mundo para que prescindan de las empresas chinas en los mercados estratégicos, como puede ser el 5G. Luego creo que cada país ha hecho un poco lo que le ha parecido, entonces también nosotros, pero la presión de Estados Unidos está ahí, ¿no? Y esas reticencias frente al creciente poder de China son evidentes. Hay incluso un reciente informe de la Comisión de Seguridad Nacional de los Estados Unidos sobre inteligencia artificial que menciona a China la friolera de 699 veces, mientras que Europa aparece 93 y Rusia, que era el gran enemigo, 64. Y el gobierno chino también ha dejado claro y patente que sus desarrollos tecnológicos, especialmente sobre inteligencia artificial, serán los líderes indiscutibles en el mundo en el año 2030. Por lo menos esta es su misión y es lo que ellos están persiguiendo. Y también el presidente Xi Jinping, y lo estamos viendo a base de compras y de presión en determinados países, está haciendo otro tipo de medidas para lograr mayor independencia en su cadena de suministros. Por lo tanto,
tenemos que tener muy claro que estamos frente a una lucha por el poder entre las dos grandes economías del mundo, que pretenden conquistar el liderazgo en todo lo que supone la soberanía tecnológica en todos estos campos. Por lo tanto, la Comisión, Europa ha tenido que desarrollar una nueva visión estratégica y empieza ya a colocarla en el punto de mira y en los fines inmediatos del Servicio de Acción Exterior Europeo. Está trabajando en ello. Lo está haciendo con interés, está al frente de ello el comisario Borrell, y también se está buscando cooperación con alianzas en el mundo de la OTAN. Pero, de cualquier forma, tenemos que tener muy claro hasta qué punto puede ser peligroso estar en un bando o estar en otro, y ser conscientes de ese equilibrio de poderes donde va acabando en un lado o en otro, porque también el control de esa determinada tecnología puede llegar a suponer predominio, influencia sobre los demás y situaciones de liderazgo de unos y dependencia de otros. Por lo tanto, esa soberanía tecnológica se convierte, a mi juicio, en una necesidad principal y inmediata. Porque si no, Europa en general y España en particular, si no luchamos por mantener esa soberanía, estamos abocados a la dependencia de uno de los grandes bloques. Y esa geopolítica no es neutra, como os decía. Pues bien, creo que lo más importante es hablar en igualdad de condiciones con otros países, trabajar en esa línea y, sobre todo, y tal vez esto sea las últimas ideas que voy a transmitiros, es el tercer reto unido a los anteriores, que es alcanzar importantes niveles en lo que supone la inversión en I+D+I y los estudios STEM, los estudios tecnológicos. En el año 2018, España no dedicó más del 1,2% de su PIB a I+D+I, lo mismo que 10 años antes, cuando debería estar por encima del 2%, para seguir el ritmo de los franceses, que están en un 2,2%, los alemanes 3,1%, los estadounidenses 4% o los coreanos 4,5%. Y si no alcanzamos este reto, existe un riesgo real de que nos quedemos atrás. Por lo que es más importante, nos arriesgamos a construir nuestra industria con las tecnologías de los demás. Y en esto es lo que estamos trabajando desde TEDAE. Mi día a día es fundamentalmente para insistir en dos cosas fundamentales. Colaboración público-privada, que se está consiguiendo en esta base logística, muy claramente, inversiones crecientes en I+D+I, más una ley de programas de defensa, una ley de programación amplia. ¿Para qué? Para que las empresas sepan qué presupuestos tienen a principio de año. Para que sepan, porque además las inversiones en nuestros sectores son generalmente inversiones plurianuales, pero ese plurianual quiere decir muchas veces en 10, en 15, en 20 años. Lo veréis en esta base logística que ahora se inicia, que empezará, si quieres, con las partes más sencillas, a lo mejor son complicadas bajo un punto de vista legal, pero también son más sencillas, que son temas, si quieres, puramente urbanísticos, pero luego, cuando se empiece a instalar esa gran base logística, veréis que será constante la innovación, será constante las formas de hacer cosas. En una presentación que tuvimos hace unos meses en la universidad, visteis la importancia que tenía también todo lo que suponía el hidrógeno. Bueno, pues el hidrógeno, además del hidrógeno, será también la digitalización. Y digitalización será absolutamente fundamental, porque además tenemos, y lo veréis, que las instalaciones sean cada día más digitalizadas, más competitivas y también más innovadoras. Y todo ello se puede conseguir con el tema de fondos. Luego, si queréis, podemos hablar un poco más de fondos durante el coloquio. No va a ser fácil, va a ser complicado, habrá PERTEs, el ministro de Industria a las 4 veo al secretario general de Industria, y la verdad hay cosas que realmente podemos seguir avanzando y vamos a seguir insistiendo en ello. Pero tener claro que la alianza, que tiene que ser duradera, tiene que ser fundamentalmente duradera con los gobiernos, con el sector privado, con la sociedad civil y también con las universidades, como Córdoba lo tiene muy claro, y con los centros de formación, ¿no? Porque tenemos que formar a la próxima generación de expertos en las tecnologías que vendrán y, sobre todo, tenemos que definir esa estrategia común y compartida, industrial y coordinada entre todos. Porque esta industria, este plan que tenemos en este momento, es un bien de Estado y es una responsabilidad del Estado.
y por lo tanto, y como también yo creo que os decía antes, debe trascender las legislaturas y contar con un apoyo decidido en su desarrollo industrial y tecnológico. Por lo tanto, y en definitiva y como resumen, tenéis la suerte de encontraros en un momento histórico en el que debemos todos los españoles apoyaros y ayudaros en las decisiones que toméis, porque su impacto perdurará mucho en el tiempo. Y hay que hacerlo con esas aproximaciones creativas y distintas a lo que hemos hecho hasta ahora. Y vamos a colaborar, os puedo asegurar que nuestras industrias queremos colaborar para lograr este gran reto colectivo con lo mejor que sabemos hacer, que no es más que aportar conocimiento y experiencia a nuestras empresas. Pero este es el momento y es hora de imaginar, de pensar a lo grande y de actuar como ya lo estáis haciendo. Y estoy seguro que el éxito os acompañará. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEDAE. Ricardo ha hecho un esfuerzo enorme por estar hoy en Córdoba, está tocando muchos planes de su propia agenda profesional, porque hoy está precisamente firmando dentro de un rato, como quien dice en Madrid, un importante convenio estratégico con empresas españolas, pero no quería faltar hoy a esta cita, a darnos esta visión, enseñarnos esta luz hacia dónde va y apoyar este proyecto. Él se tiene que marchar a Madrid en unos minutos, pero tenemos como 15 minutos aproximadamente si alguien quiere alguna pregunta, alguna intervención o aclarar algo, o él quiere matizar alguna cosa sobre su intervención. Por favor. Alcalde de Autoridades, don Ricardo, muy buenos días. Soy el general Juan Cifuentes, actualmente en el Grupo Master. Me ha gustado mucho su presentación, se lo agradezco. He estado en el foro Sindex, el último foro que ha habido para tecnología entre los tres ejércitos y el mundo empresarial, y la verdad es que los jefes de logística, los tres ejércitos manifestaron lo mismo. Necesitamos la experiencia de las empresas, necesitamos la innovación, necesitamos lo que nos puedan aportar. Es decir, hay un gap que manifestar, ¿no? Entiendo que TEDAE es un buen foro a través del cual relacionarse, imagino que fundamentalmente con el Ministerio, pero los ejércitos como que están un poco más aparte. Ahora nos llega a la base logística y la verdad es que es una gran oportunidad, porque incluso la base logística se podría fragmentar en áreas, como ha mencionado, ciberseguridad, la seguridad física, la infraestructura, la digitalización de las mismas o la tecnología de la operación de la base. Y en esa fragmentación las empresas podrían aportar conocimiento, innovación y su experiencia al ejército. ¿Existe ese foro actualmente? Porque parece que solo está en los paneles, está el seminario, aquello que TEDAE pueda contribuir, que no lo desconozco. Quería que nos informase si existe ese foro o esa forma de poder aportar esa experiencia que piden los ejércitos, y si no existe, ¿qué le parece que existe? Por el momento, muchas gracias, mi general, por la pregunta. Por el momento no existe, pero existirá. Es decir, yo creo que estamos en los primeros momentos en estas cuestiones y yo creo que es imprescindible. De hecho, con el Centro Tecnológico de Córdoba, justo antes de empezar este desayuno, he estado hablando con bastante relación con ellos, sobre todo para lo que se refiere a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, que muchas veces no son conscientes de hasta qué punto podemos llegar a ayudar en esto. Yo creo que este centro tecnológico, ahora de esta base tecnológica de Córdoba, puede ser un primer modelo para esa colaboración. El miércoles estaré en Toledo en una reunión con el Ejército de Tierra y yo hablaré de estas cuestiones. Es decir, yo creo que tengo una intervención, me parece que sobre la 1 de la tarde. Bueno, pues yo creo que hablaré sobre esto. ¿Hasta qué punto podemos ayudar? Y además es que es realmente impresionante, nada más anunciarse la aparición de esta base logística, el número de empresas que manifestaron su interés de estar, de participar y de alguna manera saber qué sucedía, aunque no fuera ello. Es decir, nuestras empresas lo han pasado mal durante la pandemia y realmente ver que hay un programa claro. Yo antes me refería a la ley de programas, que es algo de ley de programas de defensa, que tienen países en nuestro entorno como Francia, Alemania, Reino Unido. Bueno, Estados Unidos viven una constante inversión en estas cuestiones, ¿no? Pues realmente nosotros carecemos de ella. Y entonces
yo creo que puede ser una forma de estar seguros qué va a pasar en los próximos años, en qué se va a invertir en los próximos años. Los programas de defensa son larguísimos. Es decir, yo fui presidente de ITP, que hacemos Eurofighter, el motor. Bueno, pues, empezó, debió de ser en los años últimos 80, y todavía sigue el programa Eurofighter, se siguen haciendo, bueno, entonces ese tipo de cosas, ya han pasado un porrón de años, bueno, pues esto lo vamos a ver. Yo creo que de todas formas la digitalización acelerará etapas y será imprescindible, probablemente sean más cortos, pero tenemos que saber en qué se va a invertir y cómo se va a invertir. Y ahí vamos a ayudar, desde luego. ¿No hay ninguna pregunta sobre los fondos europeos? Adelante. José Luis Quirós, de Pegasus. Has comentado antes, has mencionado los PERTES. Esos fondos europeos, sí. Como programa. Yo tengo la inseguridad, preocupación de que no sepamos, o que no tengamos o las herramientas, o la formación, o los mecanismos, o los procedimientos para articularlos correctamente. Hablamos mucho de los PERTES, pero cuando leo, miro, materializado, o con días de materialización, yo veo pocos. En Córdoba hay un par de ellos dando vueltas también. Tengo incertidumbre al respecto. ¿Hay algo? ¿Alguien puede ayudar? ¿Alguien puede coordinar? ¿Alguien puede sistematizar cómo las empresas más pequeñas o medianas podemos articular todos estos mecanismos? Sí. Sí, José Luis, muchas gracias. Constante a las 4 de la tarde tengo una reunión con el secretario general de Industria, precisamente para hablar de estos temas, que además llevo persiguiendo desde hace bastantes días, y al final me cita en la Escuela de Organización Industrial a las 4 de la tarde, con lo cual tengo que estar en varios sitios al tiempo, pero creo que lo lograré. Vamos a ver, los PERTES yo creo que tienen un tiempo, ya había uno sobre el tema automoción, va a haber otro, yo creo que de forma casi inmediata, sobre la digitalización de todo lo que supone industria agroalimentaria. Nosotros presentamos desde TEDAE algo para la digitalización de la industria de defensa, pero las últimas conversaciones que he tenido con el Ministerio de Industria, yo creo que habrá PERTES, habrá tiempo para que haya PERTES, pero también, y por el número importantísimo, o por la cifra importantísima de fondos, al mismo tiempo también creo que habrá licitaciones, ya se anunciarán por el Ministerio de Industria, para empresas directamente. Es decir, y nosotros, yo creo que desde nuestra asociación, los grandes no necesitarán ayuda, pero a los pequeños lo vamos a hacer. Una de las cosas que me gustaría hacer, yo llevo pocos meses en TEDAE, pero me gustaría hacer es ayudar al socio, ayudar al asociado. Y que muchas veces, vuelvo a decir, los grandes no necesitan esas ayudas porque tienen enormes estructuras. Pero nosotros, para los pequeños, creo que somos fundamentales para este tipo de cuestiones. Para dos temas. Para los temas de licitaciones, por ejemplo, y también para los temas de formación. Nosotros tenemos que ayudar para esa formación. Porque esa transformación que se va a hacer en lo que supone la digitalización es evidente que va a tener que hacerse al mismo tiempo paralela a una formación. Porque si no, no habrá forma, no sea posible. Que no es tan difícil. Es decir, los Altos Hornos de Vizcaya se transformaron de repente en el País Vasco, o la gente que trabajaba allí, en obreros especializados en cosas mucho más sofisticadas que gestionar altos hornos. Bueno, pues todo esto se puede hacer, pero hace falta formación, evidentemente, ¿no? Y yo creo que el Gobierno está haciendo una apuesta muy buena por la formación profesional. Yo creo que ahí tenemos que apoyar todo lo que podamos. Adelante, por favor. Soy Daniel Dorado, teniente alcalde de Infraestructura de Ayuntamiento. Han mencionado el poder, la potencia que supone la potencia tecnológica de China, y frente a la falta de libertad de ese país, al control social de la población que hay y al acaparamiento que ha hecho de los recursos, de las materias primas, de los sistemas de materias primas, para la tecnología, sobre todo minas de silicio y tal. Frente a eso, aparte de lo poquito que podemos recuperar aplicando la economía circular para la producción de semiconductores, de energía solar y tal, y de equipo, ¿qué otras opciones nos quedan? Porque es que es como anunciar que vamos a hacer un precipicio, pero que sabemos que creo que ahora mismo tenemos muy pocas opciones para revertir ese proceso.
Yo creo que tenemos que intentar ser, no podemos ser muy buenos en todo. Es decir, un viejo ingeniero, que era uno de los orígenes de ITP, de la empresa de motores, que me dediqué muchos años, me decía que hay una empresa en Milán que lo único que sabe hacer son embragues, pero que hace embragues para los mejores coches del mundo. Y entonces sí que es una empresa espectacular en eso y que nadie puede saber porque tiene ese saber, ese know-how, ese saber cómo se hacen las cosas. Nosotros tenemos que ser, como españoles, muy buenos en algo y podemos ser muy buenos en muchas cosas. Concretamente somos buenísimos en turbinas, somos buenísimos estoy seguro, no soy un experto en telecomunicación, pero estoy seguro que a derecha y a mi izquierda podrían decir cosas a las que somos realmente los mejores. Pues bien, hacer eso, es decir, nosotros no podemos, somos lo que somos, Europa nos puede ayudar mucho en esa línea, yo creo que se está trabajando mucho en esa soberanía tecnológica en Europa, de forma soterrada, de forma no oficial, pero estamos trabajando mucho. Y yo creo que ahí Europa tiene que tener un papel importante. Tampoco Europa puede quedarse convertida pues, en un Disneylandia donde la gente venga a visitarnos porque somos una cosa muy bonita y hay unas catedrales preciosas, los mejores museos, sino también tenemos que luchar por esa soberanía tecnológica. Y yo creo que lo está haciendo, lentamente, porque yo creo que Europa, por encima de todo al principio, fue simplemente un mercado en todo el sentido de la palabra, es decir, que para organizar las transacciones comerciales, para ayudar a la libre circulación de personas y bienes, pero no ha sido capaz de jugar en lo que se llama la diferencia entre soft power y hard power. Los hard power, es decir, el poder diciendo aquí estoy yo, eso lo saben hacer chinos, lo saben hacer coreano un poquito, y lo saben hacer los americanos, probablemente mejor que nadie. Los chinos de una forma tal vez más soterrada. Pero nosotros no hemos sido capaces de decir, oye, estos somos nosotros, ¿no? Europa es esto y Europa puede llegar hasta aquí y hacer hasta aquí. De hecho, como sabéis, se está hablando pues, ya existe una agencia de armamento europeo, y empieza a haber las primeras conversaciones sobre un ejército europeo. En fin, todo esto es un camino para que Europa también se vaya convirtiendo en un hard power, sin tener que tener miedo a nadie, pero por lo menos para hablar de igual a igual con otras potencias, ¿no? Por lo tanto, pues, evidentemente el precipicio está ahí, pero tenemos que hacer todo lo posible para retrasarlo lo más posible. Oye, me quedan un par de minutos, pues estoy encantado de estar aquí, pero no puedo perder el tren. Dos preguntas breves, que si no, nuestro invitado pierde el tren. Cosa que perdería también la reunión de Madrid, cosa que no me importa nada quedarme en Córdoba toda la mañana. No me cabe la menor duda. Marco Antonio Castilla, Grupo EOS Ibérica. Comentabas que el núcleo de España está formado por pymes y bueno, la ley de contratación, la licitación y tal, la verdad que no ayuda mucho a la pyme, dejan a la pyme en un mal lugar. Creo que una manera de proteger el capital local, muchas veces las pymes nos enfrentamos para poder participar en esas licitaciones a grandes empresas, sería, como hubo ya en algún momento de la administración así lo hizo, intentar pues, fomentar las agrupaciones de interés económico o la UTA, la Unión Temporal de Empresas. ¿No cree que podría ser esto una solución? Estoy seguro que lo habrá, es decir, que siempre se han producido en esas circunstancias y estoy seguro que será así. Es decir, la impresión que tengo de los últimos meses es industria quiere ayudar, defensa quiere ayudar. Por lo tanto, yo creo que nos proporcionarán herramientas suficientes, sobre todo porque puede ser una vergüenza nacional no ser capaces de gestionar los 67.000 millones de ayudas no reembolsables, porque luego los préstamos ya son otro tipo de cuestiones, pero esas ayudas, lo estoy dando, haga usted el favor de saber emplearlo dignamente y bien, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, alcalde, por el esfuerzo que ha hecho. Muchas gracias por la invitación y siempre que me améis estaré aquí, alcalde. Estoy encantado de estar en Córdoba. Muchas gracias.